y tengan la información necesaria. Y después de estar presente a través de llamado, grupo de WhatsApp, como comunicándonos con las vecinas y con los vecinos de estos barrios para saber cuáles son las primeras problemáticas que atraviesan y las necesidades que están surgiendo, ¿no? Mucho viene de la mano de la necesidad de alimentos, ¿no? Como esta problemática de la pandemia y la indicación de quedarse en casa, de cumplir la cuarentena, termina afectando a muchas personas que trabajan informalmente, entonces no poder salir a las calles le implica no tener ingreso, entonces no poder cumplir con la compra de alimentos, compra de medicamentos para un montón de personas que también se tienen que quedar en la casa y demás. Y después, bueno, como más lo de la infraestructura, ¿no? De que no acompañan estas comunidades que hacen que muchas personas que ya vivían en una situación vulnerable ahora se encuentren doblemente vulnerables, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿Cómo? Sí, perdón, Iván, siga. No, le iba a preguntar cómo están, bueno, realizando las acciones en medio de esta cuarentena, cómo se van manejando para hacer un seguimiento de todo lo que venían haciendo, cómo lo están haciendo a través de videollamadas, a través de mensajes, cómo se están comunicando con la gente a la que asisten. Bien, esta situación nos llevó a tener que cerrar oficinas, suspender el trabajo en territorio. Nosotros íbamos todos los sábados al barrio, pero afortunadamente teníamos una buena comunicación y relación con las vecinas y con los vecinos donde estamos presentes, entonces mantenemos llamadas casi todos los días, mensajes de WhatsApp, grupos. La verdad es que las vecinas contestan bastante rápido, entonces a través de estos medios podemos levantar las necesidades o cómo están viviendo esta cuarentena. ¿Y cuáles son los primeros mensajes que llegan, o los mensajes más comunes, los reclamos, los pedidos de ayuda más comunes que reciben, Maxi? Bien, acá como hay tres cosas puntuales que las vecinas y los vecinos levantan muchísimo. Primero es, como te decía, el tema de los alimentos. Sabemos ahí que los municipios y el Estado está entregando bastante módulos con alimentos y artículos de limpieza, pero la verdad es que no se está pudiendo llegar a todas las familias que realmente lo están necesitando. Entonces es la primera necesidad que se levanta, ¿no? Como alimentos, artículos de limpieza y después medicamentos puntuales como insulina, por ejemplo, para un montón de personas que se tienen que quedar en la casa. Esas son como los pedidos más urgentes. ¿Qué tema, no? Iván, Maxi, Lore, sí. el tema de los medicamentos, ¿no? Porque hablamos de la higiene, hablamos del alimento, pero mucha gente que está atrapada, por decirlo de una manera, y no puede salir a buscar la medicación según donde esté, ¿no? Sí, ahí ya la cuarentena como limita muchísimo a todas y a todos en lo que venía haciendo el día a día, ¿no? Pero como te decía anteriormente, esto termina exponiendo muchísimo más las problemáticas que atravesaban los barrios populares. En un primer momento, como pensar en que cada uno se tiene que quedar en su casa y un montón de personas que ni siquiera cuentan con una vivienda adecuada para poder resguardarse en estos días. Después la informalidad laboral, como termina pegando un montón de personas que no pueden salir a trabajar y eso implica que no puedan tener ingresos para la compra de estos alimentos y medicamentos. Entonces eso lleva a una emergencia también alimentaria, de la salud y demás. Y después como la falta de acceso a los servicios públicos, como el agua, por ejemplo, donde uno de los primeros cuidados es lavarse las manos constantemente, y casi el 92% de los barrios populares en Neuquén Capital no tienen acceso al agua potable. Entonces ni siquiera podemos llegar a cumplir ese mínimo para el resguardo en esta cuarentena. Maxi, la organización que vos representás aquí y que tiene presencia en todos lados, en muchísimos países, se llama Techo, y vos recién lo decías, ¿cómo se hace para asistir, para estar presente y darle una mano al que en esta cuarentena no tiene un techo y no tiene un lugar en donde quedarse, cuando la recomendación es justamente quedarse en casa? ¿Cómo se asiste al que no tiene un techo? Bien, ahí tratamos de articular o con el Estado o con otras organizaciones. Esto de no poder salir de nuestras casas y tratar de cumplir con la cuarentena nos limita muchísimo en lo que nosotros veníamos haciendo, ¿no? Como nosotros laburamos semanalmente en estos barrios, en estas comunidades, como bastante en territorio, entonces el no poder acercarnos nos limita muchísimo, pero sí nos invita a generar estas redes con otras instituciones que sí están saliendo, o mismo con el Estado, para poder hacerle llegar esta
estas emergencias, estas necesidades y poder acompañar. Como les decía, en un primer momento, como el contacto ahí diario con las vecinas es clave para poder saber qué es lo que está pasando día a día. Por suerte, en los barrios hay muchísima organización, entonces hay comedores, hay merenderos o hay referentes que pueden ayudar ahí a primera mano, pero después en aquellas cosas que son urgentes, como familias o personas que se encuentran en situación de calle o con el tema del alimento, ver cómo podemos articular para poder acompañar a esas personas. En Cipolletti, por ejemplo, hay un 109 donde están empezando a tomar medidas para esta situación. Después en Neuquén Capital por ahí desconocemos un poco más, pero sí nos invita a empezar a leer, a investigar y a levantar las necesidades, ¿no? Si el Estado no es el primero que levanta la necesidad o la solución a esta problemática, bueno, como organización y como sociedad deberíamos levantarlo, como articular y posicionar el tema. Uh-huh. Ya hace poco vimos como la situación de la persona que falleció hace 3 días, creo, y que se sospecha que padecía como la enfermedad, ¿no? Coronavirus. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y hay que poner el tema sobre la mesa. El indigente, estamos hablando allí en Valentina. Maxi, ¿se han puesto a sacar estadísticas acerca de o datos que merecen ser dados a conocer en esta etapa de cuarentena? Sí, nosotros ya contábamos con bastante datos sobre los asentamientos irregulares o barrios populares que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, como conocer un poco la problemática que están atravesando los barrios que nosotros estamos acompañando, se replica claramente en todas estas comunidades y en un montón de personas. Solo en Neuquén Capital existen 48 asentamientos donde viven más de 7.000 familias. Entonces, pensar que esos 7.000 familias, el 92% de estos barrios no cuenta con acceso al agua potable, habla de una emergencia en la salud y en el cuidado que hay que tener, que hay que priorizar y hay que cuidar, ¿no? Entonces esos son números que por ahí no revelamos todos los días, pero en situaciones como esta vale la pena considerarlo porque habla de un gran porcentaje de la población de Neuquén que se encuentra como en emergencia constante, más allá del cuidado de la cuarentena, del quedarse en la casa y cumplir con los mínimos. Bueno, hay más de 7.000 familias que estos mínimos no los pueden cuidar. Uh-huh. ¿Qué se necesita, Maxi, hoy? Hoy por hoy, como estamos tratando de articular, como mencionaba anteriormente, articular con organizaciones o con el Estado, que si bien lo estamos haciendo, como es necesario reforzarlo mucho más, para poder acercar alimentos, medicamentos a los barrios, o poder cumplir con el acceso al agua, por ejemplo, que es lo más importante para nosotros ahora. En Cipolletti, en un barrio, estamos trabajando con este proyecto. Ahora, en 2 de mayo, en Neuquén Capital, estamos viendo cómo poder acompañar también a las familias, donde un gran problema ahí es que el camión de basura no pasa a realizar la recolección, ¿no? Pero puntualmente son esas cuestiones, alimentos y medicamentos, tratar e intentar que el Estado se haga presente en estos barrios, en estas comunidades donde las familias realmente no están atravesando una buena situación, e invitar a todas las organizaciones o instituciones a articular para poder acompañar a estas comunidades, a familias que se encuentran aún más vulnerables de lo que ya estaban. Uh-huh. Iván, ¿querías hacer alguna consulta más? Bueno, ¿qué tienen en vista de aquí a futuro, teniendo en cuenta que la cuarentena sigue, teniendo en cuenta que el trabajo está complicado, teniendo en cuenta que esto se va a poner aún más difícil, que están articulando acciones como para a futuro tener un poco más de presencia? Bien, sí, más allá del acompañamiento que nosotros estamos realizando en las comunidades, a través de, como le estaba contando anteriormente, nosotros seguimos trabajando con el equipo de voluntarias y voluntarios con el que contamos. La formación, nosotros creemos que pasa por el territorio, por el trabajo en estos barrios, pero también pasa por los encuentros, por poder capacitarnos, leer, como reflexionar un poco acerca de las problemáticas. Entonces, como eso lo seguimos haciendo con el equipo de voluntariado con el que trabajamos, y repensar toda la planificación que teníamos pensada en cuanto a la construcción de vivienda de emergencia, como la ejecución de estos proyectos de infraestructura comunitaria y distintos eventos, para poder ponerlos en pie y a trabajar apenas la cuarentena se levante, ¿no? Pero por ahora es eso, como seguir acompañando a las comunidades de la mejor manera que podamos hacerlo, a través de distintas articulaciones, y acompañando a las voluntarias y a los voluntarios del equipo para seguir formándonos, que esta cuarentena no nos decaiga en la participación, en la reflexión de la realidad y poder estar al 100% cuando volvamos a trabajar a los barrios y esta cuarentena se levante. Perfecto, Maxi.
Te agradecemos por la información, por formar parte de Afilados.